Estamos ante una semana clave para el juicio contra Daniel Sancho por el presunto crimen de Edwin Arrieta. En este caso, la policía tailandesa decía que era un crimen premeditado, pero hasta este momento estamos viendo que se les está cayendo el cuento. Y es que hay muchos errores y que hoy vamos a comentar uno más. Aún así hay distintos medios en España que han hablado con gente en Tailandia y los tailandeses supuestamente dicen que lo tienen claro, que la sentencia final para Daniel Sancho, que será o cadena perpetua o incluso la pena capital. Que los que viven en Asia que no estarían sorprendidos de ver sentenciado a Daniel a una pena capital. Incluso es que hay un 40% de la población que está a favor de la pena de muerte en ese país. Hay que recordar que el pasado agosto Daniel viajaba a Tailandia, donde se reunía con ese cirujano colombiano Edwin Arrieta. Entre ellos había una relación, al parecer, que a día de hoy vemos que no está clara, pero Dani sigue defendiendo que se sentía presionado por el colombiano. Según su versión de los hechos, tuvieron una discusión y Edwin acabó muerto, pero de una forma accidental. Por otro lado, Darling Arrieta, la hermana del fallecido, insistía en que una persona que no quiere matar a otra pide ayuda, no se deshace del cuerpo de forma premeditada, que se ensañó incluso con el cuerpo de su hermano, que le botó a lo que serían los cubos de basura. Esto decía la hermana de Edwin en esa entrevista para The Viernes. Aún así, el futuro pinta bastante complicado para Daniel Sancho en Tailandia, aunque él dice que Edwin Arrieta supuestamente le estaba acosando, y un anónimo en las últimas horas también decía que quería enviar ciertas fotografías y vídeos de carácter adulto a sus familiares y que con eso también lo chantajeaba a Daniel. Y en el día de hoy llegamos a una exclusiva que ha sacado el programa Vamos a Ver, de la mano del corresponsal Álvaro López, y es que es una parte bastante importante en este juicio, que era el tema del tórax, algo que decían que no había aparecido, que se estaba buscando en lo que sería esa playa de Hat Salad, en la cual al parecer dicen que Daniel Sancho señala, pero que allí luego no se encuentra, sino que se encuentra la cabeza y otros restos como las dos manos. Pero según un informe que han sacado en exclusiva para este programa, en él se detallaba que el tórax sí había aparecido en este documento 241 del día en el que la policía va, donde Daniel Sancho presuntamente dice que depositó allí el cuerpo, y allí se encuentran varias partes del cuerpo, la mano izquierda, el cráneo y su tórax, cosa que, o sea, la policía es muy clara en este documento, dice que se encuentra el tórax, que allí donde Daniel Sancho indica está, pero luego lo que muestran en los siguientes informes y al parecer en el sumario actual, pues allí vemos que habría una mano izquierda, una mano derecha y también lo que sería la cabeza del cirujano colombiano, pero no el tórax, algo que habían colocado en un primer momento. De hecho, yo sobre esto tengo que deciros que hicimos un directo hace unos meses que pregunté antes por Telegram, no recordaba muy bien dónde había hablado yo de esto, pero sí es verdad que nosotros habíamos indagado un artículo de Tailandia que hablaba un corresponsal de un medio tailandés que había hablado con la policía, y ahí se detallaba que se había encontrado el tórax también. Hace mucho tiempo que sacamos ese artículo por aquí, pero sí se detallaba eso. Parece ser que tenemos que volver atrás un poco a algunas informaciones que hemos ido sacando hace un tiempo, y esto evidentemente del sumario nunca lo habíamos visto, nunca se había detallado esto de si había un tórax, simplemente estaba en un artículo de un corresponsal que lo había sacado. De hecho, me suena que también había un vídeo de ese medio tailandés en el cual se hablaba de ello. Esto se suma a muchas lagunas en los informes de la policía tailandesa que podrán ser clave o no en el juicio por el caso de Daniel Sancho, y es que el tórax era fundamental para determinar la causa de la muerte de Edwin Arrieta. Ahora veremos todo este programa en reacción con todos ustedes y veremos las desdichas un poco de la policía tailandesa en cuanto
a esto último, y es que hay muchas dudas aún en el aire y aún por encima ahora dicen que se encontró el tórax. Es que, claro, yo aquí también me pregunto si... Claro, yo aquí también me pregunto si a lo mejor ese tórax que supuestamente sí había aparecido según los informes de la policía tailandesa en esos primeros momentos, es porque luego no quisieron decir que había aparecido el tórax porque había cosas que no encajaban en el relato oficial que se está dando a los medios de comunicación desde hace ya más de 8 meses. ¿Sería por eso? ¿Sería realmente porque había cosas, a lo mejor, en ese torso, ¿no? Haciéndonos la pregunta ya acerca de que haya aparecido o no ese supuesto tórax de Edwin Arrieta. ¿Habría a lo mejor algo en ese torso con lo cual no podíamos verlo, no se podía saber y por eso lo han desaparecido? También están dando muchísimo de qué hablar las palabras de Fran Cuesta en distintos canales, ¿no? Me parece que estuvo en el canal de Javi Oliveira y después de ahí, pues todas esas palabras que dijo en su canal fueron retransmitidas por muchísimos medios de comunicación aquí en España, ya sea ABC, OK Diario, etc. Han abordado esa entrevista que dio Fran Cuesta para el canal de Javi. Fran Cuesta evidentemente ha sido muy tajante ya desde un inicio. Critica muchísimo a Rodolfo Sancho por el testimonio que dio en HBO. Y bueno, ya sabemos cómo es Fran Cuesta con todo este tipo de cuestiones. Evidentemente, yo desde aquí doy mi enhorabuena al canal de Javi Oliveira, ¿no? Con el que mantuvo esa conversación, y con Triunars por la exclusiva, ¿no? Y que está saliendo en todos los medios, pero aún así yo no estoy para nada de acuerdo con el señor Fran Cuesta. Él es evidente que barre pa' casa, él vive allí y bueno, tiene su opinión del caso y eso es totalmente respetable, pero aún así me parece que hay ciertas cosas en su relato de lo que he podido ver en los medios que a mí me parece que están bastante alejadas de lo que sería el juicio que se está celebrando en Tailandia, y que veremos qué pasa un poco con todas esas declaraciones del señor Fran Cuesta. De que la mitad superior del cuerpo de Edwin Arrieta ya había sido recuperado. Decían que el torso y que la cabeza del empresario colombiano asesinado y que era propietario de una clínica de cirugía plástica, que habían sido retirados de la costa norte en la isla turística de Koh Phangan en las últimas horas. Nos están diciendo en este medio que el torso sí se había encontrado, el torso y la cabeza del empresario colombiano asesinado. La cabeza, en este medio decían que ya se había encontrado el 3 de agosto. El 3 de agosto que ya se había encontrado. Y aquí nos están diciendo que el torso sí se encontró. Pues no te van a dar las imágenes. Si realmente ocurrió de una forma en la cual no lo están contando, pues no te van a dar las imágenes de que ocurrió en este sitio, no ocurrió en el sitio en el cual te están contando, en el cual te llevan a hacer la reconstrucción. Claro, ¿cómo te van a dar eso, no? Si realmente los primeros días del caso, las noticias que salían es que Daniel Sancho y Edwin Arrieta habían ido a la zona en la cual está la playa esta grande, ¿no? Donde supuestamente dicen que Daniel tiró los documentos de Edwin Arrieta. Es lo que habían dicho que habían hecho. Pero bueno, se sigue diciendo por aquí, a ver, lo voy a intentar leer todo porque creo que había más cosas interesantes en este artículo. Pero bueno, lo interesante o más interesante es que aquí dicen que se había encontrado el torso. En este medio se decía que sí se había encontrado. Según los informes, Bronchal había confesado a la policía que había descuartizado el cuerpo y metido algunas partes en una maleta. En una maleta, había dicho por aquí también. Luego también hay otros medios que yo creo que lo saqué. A mí me parece que lo saqué en algún directo, que salía una fotografía de una maleta. Una fotografía de una maleta. Se decía al inicio que pensaban que había tirado una maleta al mar.
la maleta de Edwin Arrieta, ¿no? Que mucha gente lo preguntamos, que dónde está la maleta, dónde está y tal. Decían que la había tirado al mar en algunos reportajes. Si bien el crimen tuvo lugar el día de Buda, justo cuando miles de personas acudían en masa a la isla para la fiesta de la luna llena, el crimen tuvo lugar lejos de la fiesta y no tenía ninguna relación. También se rumorea que el motivo del crimen es que el amante había planeado o pedido terminar la relación con el colombiano, que planeaba casarse con una mujer, pero esta información que no había sido confirmada. Esto ya el 6 de agosto, ¿eh? El 6 de agosto se tiraban aquí en la piscina, en este medio, y luego esto salió tiempo después, ¿eh? Tiempo después. El chef español supuestamente le dijo a la policía que golpeó a su amante en la cara para aturdirlo y luego se golpeó la cabeza contra el fregadero de la cocina hasta que Arrieta murió. Aquí otra nueva teoría, otra nueva suposición de la reconstrucción del crimen de Daniel Sancho, en el cual está el golpe en la cabeza, al parecer para aturdirlo, pero que luego hay un golpe en la cabeza contra el fregadero de la cocina y luego se golpeó la cabeza. O sea, si se golpeó, no sé si está mal traducido o no, pero sería un golpe accidental, supuestamente contra el fregadero de la cocina, ya no sería contra el lavabo, como se ha dicho hasta el momento. Buenísimas noches a todos, vamos a reaccionar ahora por aquí a este programa de Telecinco en el cual han dado la exclusiva de que hay un documento en el cual se afirma, según la policía tailandesa, que sí se había encontrado el tórax de Edwin Arrieta, algo que está siendo sumamente importante en cuanto al juicio y las palabras que dio el señor Big Joe, que tanto resuenan en nuestras cabezas cuando hablamos de este caso. Primero han hablado sobre el tema de Juan Ospina, que yo os decía ya ayer en el directo que hicimos sobre el de la placa que está por ahí atrás, de que Juan Ospina va a cambiar de abogado a testigo, a ser testigo un poco de la familia de Edwin Arrieta en este juicio en Tailandia. Vamos a verlo. De su hermana, también declaraciones de vecinos de los padres de Edwin e incluso de una persona que trabajaba o que trabaja en casa de los padres y que asegura que era el propio Edwin quien le pagaba mensualmente. Pero ¿por qué es Juan Ospina la persona que va a declarar y no lo hace un familiar directo de Edwin? Bueno, pues en un principio se intentó que fuesen los padres de la víctima los que lo hiciesen por videollamada, pero el tribunal lo desestimó porque no tenían los medios tecnológicos suficientes aquí en el tribunal de Koh Samui, y también debido a la diferencia horaria, y es que en Colombia son 12 horas más que aquí en Tailandia. En un segundo lugar también se pensó en que fuese Darlene, la hermana de Edwin, la que viniese a declarar, pero necesitaba un visado especial y el tiempo que necesitaba para conseguirlo era mucho mayor que el que tenía para poder venir aquí durante el juicio que se está celebrando. Y en un tercer lugar, la Corte finalmente pues ha aceptado que sea una persona de la confianza de la familia de Edwin Arrieta la que declare y la que intente demostrar que era la víctima, Edwin Arrieta, el sustento económico de su familia, y piden una indemnización de 410.000 euros para ellos. Vamos a ver por qué Edwin era el sustento de su familia. Claro, lo de los 410.000 lo pedían desde España. Luego me parece que los abogados en Tailandia, según lo que he podido llegar a leer, son los que piden los 760.000, ¿no? Que es una cifra mucho mayor. La verdad es que a todo el mundo yo creo que le llama un poco la atención que al final no tengamos el testimonio ni de Darlene Arrieta, ¿no? Que era la hermana, que pensábamos que era ella la que iba a acudir, o un amigo de Edwin Arrieta, etcétera, o incluso familiares de este, ¿no? Algunos tantos que hablaron muchísimos, ¿no? En entrevistas, sobre todo en un inicio del caso, era una locura. Es que hablaron muchísimos amigos de Edwin Arrieta. Entonces nos preguntábamos, de todos esos familiares y amigos de Edwin, no había ninguno que acudiera como testigo por parte de la acusación. En este caso va a ir Juan Ospina. Es algo que a muchos esto nos parece un poco extraño, ¿no? Pero bueno. No hay dinero que consuele a la familia Arrieta. Es como tú acostarte y levantarte al día siguiente metida en todo esto y que no acaba. Cada día es más.
responsabilidad civil que el equipo de abogados valora en 410.000 euros. Es lo que piden a Daniel Sancho por haber matado y descuartizado presuntamente a Edwin Arrieta. Y de esa forma tan horrible. Descuartizan su cuerpo, lo botan a la basura. En este documento detalla por qué ese dinero. Lo primero, Edwin tenía 44 años, mucha vida laboral por delante. Además, su clínica prosperaba. En los últimos ejercicios antes de morir, Edwin había facturado miles de euros con su empresa. Vale, aquí lo están poniendo lo que es este documento para la Koh-Samui Probation Court. Básicamente lo ponen en bahts, que son unos 57.000 euros en el ejercicio del año 2021 y unos 21.000 en el ejercicio del año 2022. O sea, el último año habría ingresado unos 21.000 euros, que tampoco es tanto, ¿no? En el último año. Me refiero tanto en base a lo que se está pidiendo, evidentemente. Empresa tenía contratos cerrados que les hacía ingresar mensualmente de media unos 10.500 euros. Para nosotros como familia, el vacío que mi hermano ha dejado en nuestras vidas, o nada lo va a llenar, solamente Dios. Pero el hecho de que se haga 3 personas a su cargo, una de ellas era su hermana Darlene. Con su asesinato no solo tiene un fuerte daño emocional, sino también económico al no percibir salario ni ingreso alguno. En la misma situación, dicen, se han quedado sus padres. Mensualmente les daba unos 300 euros con los que cubrían alimentación y gastos. Del salario del doctor dependían sus padres, 75 años, quienes desde su fallecimiento han quedado en situación de pobreza. Porque no es que solo no tengan ingresos, sino, dicen, hay que pagar todo el periplo judicial, que de momento asciende a casi 80.000 euros. Aquí no hay 2 víctimas, aquí hay una sola víctima y no está entre nosotros, que es Edwin Miguel Arrieta Arteaga. Es la persona que fue brutalmente asesinada. Y unas víctimas que son mis padres. La vida les ha cambiado a esos padres y a esa hermana. No hay dinero en este mundo que supla la muerte violenta de un familiar. Se incorpora Álvaro López, que ha estado cubriendo junto con el cámara Fernando Hernández las 2 primeras semanas del juicio contra Daniel Sancho, recién regresado de Tailandia. A mí me llama la atención, pero claro, volvemos a lo mismo, es que esto es Tailandia. Que sea el abogado que representa los intereses de la familia de la víctima en España quien vaya a declarar para hablar del daño que se le ha hecho a la familia de la víctima. Una persona que no sufre en carne propia ese daño, porque no es familiar. De hecho, el comunicado de ese despacho, de Ospina y Abogados, lo que dice es que la familia eligió a Juan Ospina para ir en representación de la propia familia. Llama la atención porque, por ejemplo, Darlene Arrieta estaba el pasado viernes en el plató de Viernes. No digo que me parezca mal. Yo digo que me llama la atención que vaya un abogado en vez de un familiar. Pero uno de los argumentos es que los padres son demasiado mayores para acudir y que realmente quien está preparado, lo que dice Juan Ospina, para responder ante el juez de Koh-Samui es él. Entonces, por eso le elige la familia para acudir, porque tiene ya experiencia en este tipo de casos. Pero lo que va a decir... Claro, al final Ospina va a ir con lo que son esos argumentos, ¿no? de la familia y lo que quería un poco representar en base a los testimonios de los familiares de Edwin Arrieta, ¿no? Iban a acudir los padres, pues iban a decir en la situación que se encuentran actualmente, el dolor el cual están sufriendo por la pérdida de un ser tan querido, y supongo que intentará retransmitir todo eso, ¿no? Ospina es, o lo que va a reflejar es el dolor que tiene una familia por la pérdida de su ser querido. El dolor y sobre todo el quebranto económico, porque principalmente Edwin Arrieta era el sustento de su familia a la hora de que tuviesen un sustento, precisamente por eso. Porque no va a declarar ningún familiar. Efectivamente, Edwin tenía una relación con Daniel, efectivamente Edwin iba recurrentemente de vacaciones con Daniel. Un poco, a ver, es lo que se entendería en un juicio en España, un familiar de la víctima que va a decir el tipo de relación que tiene la víctima con el presunto asesino. El juez Joaquín es muy estricto a la hora de quién declara o no declara. Es decir, puede haber una lista
previa de todos los testigos que van a acudir, pero luego día a día el juez decide este me sirve, este no me sirve y este me sirve. Entonces, cuando va un testigo a declarar a la Corte de Koh Samui, el juez limita perfectamente qué va a decir y por qué aporta que vaya a declarar esa persona al caso. Lo que aporta Juanjo Ospina es, aparte de, como decía en su comunicado, agradecer a las autoridades tailandesas en nombre de la familia, pero lo que va a hablar exclusivamente no es de la relación entre Edwin y Daniel. Va a hablar porque la familia simplemente reclama 800.000 euros. ¿No? Efectivamente, que a mí lo que me dicen es que es un tope máximo, pero que la familia no está de acuerdo con esa cantidad, que se fija en un tope máximo de 800.000 euros, pero que la indemnización que va a pedir la familia... 800.000 euros. Bueno, dicen aquí en este programa, se hablaba de 760.000 casi, 800.000. No va a dar detalles de lo que es la relación que mantenían Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Veremos un poco cuál es su testimonio. Supongo que creo que es mañana, de hecho. Creo que es mañana, según lo que he podido estar leyendo, que va a ser mañana cuando va a declarar Juanjo Ospina en la corte de Koh Samui. Y no es hasta el 24, que sería jueves o no, miércoles. Fíjate, pues miércoles, en un par de días, tenemos la declaración de Daniel Sancho. La vamos a tener, a ver qué es lo que se filtra de esa declaración de Daniel y lo que podemos ver, porque como decía Carmen Balfagón, a Daniel Sancho hay que escucharlo y ese va a ser el momento cumbre, ¿no? Un poco de este caso. Son 400.000 euros. Atención, porque hoy Álvaro nos trae una información más que valiosa. Él ha tenido acceso al sumario, como ustedes saben, y hemos conocido, gracias a nuestro compañero, que la policía tailandesa recuperó varias partes del cuerpo de Edwin durante los primeros días. Pero ojo, entre ellas había un torso, que sería el elemento clave fundamental para ayudar a determinar la causa de la muerte. Fecha 4 de agosto de 2023. La policía abre un expediente. Vale, vamos ahora con el meollo, que es el tema del torso, ¿no? El tórax. El 4 de agosto, o sea, esto es un documento oficial de la policía tailandesa del 4 de agosto del 2023, o sea, un día después de que Daniel Sancho acudiera a esa comisaría de Koh Phangan a denunciar la desaparición de su amigo y cirujano colombiano Edwin Arrieta. Pues justo después, el día siguiente, tenemos este documento, el incidente número 241. Expediente, concretamente el documento 241, donde se recogen las partes localizadas del cuerpo de Edwin Arrieta en diferentes puntos de la isla de Koh Phangan. Un documento de 72 páginas regados de fotografías con esos restos del... Ostras, un documento de 72 páginas solo sobre los restos. Cadáver. Primera localización, vertedero de Koh Phangan. Textualmente los agentes transcriben: se encontraron partes de piernas humanas en bolsas negras recubiertas de bolsas verdes. Bueno, esta es la primera foto que salió en los medios. De hecho, me parece que ya el 3 de agosto hay un medio que coloca esta foto que vemos aquí a la izquierda, que son esas bolsas verdes. Y luego que ahí estaba pues la cadera el día 3. O sea, el día 3 de agosto. Es decir, primera localización, esa planta depuradora. Pero lo que resulta curioso, también inquietante, es lo que viene a continuación. Día 6 de agosto, los agentes de la policía tailandesa se dirigen a la playa Salad Beach, lugar donde había señalado Daniel Sancho que se deshizo de esos restos a bordo de un kayak que compró por 1.000 euros. Y ahí, en un documento oficial, la policía concluye la lista de partes que se encontraron. Se encontraron los siguientes restos humanos. A ver, esto lo fechan como el 6 de agosto, el otro lo ponían como el 4, pero dice, se encontraron restos de la mano izquierda, la cabeza y el tórax empaquetados en una bolsa de plástico negra. Solo la bolsa de plástico negra, que era muy grande, de hecho. O sea, lo que se ve en las fotografías o de los... Me parece que es esta la foto, que se ve como gigante esa bolsa negra que contenía algunas partes del cuerpo. Pero en esa área, pues, según este documento, el día 6 de agosto, que se decía que no se había encontrado el tórax, pero según este documento oficial de la policía tailandesa, se dice que sí se había encontrado. Una mano izquierda, una cabeza y el tórax, empaquetado en una bolsa de plástico negra.
Es decir, en ese documento la policía confirma que se habría encontrado un tórax. Esto fue un elemento central en las sesiones de la Corte de Koh Samui la semana pasada. El juez, visiblemente molesto, le pregunta a la policía encargado de redactar ese expediente. Pero vamos a ver, ¿se encontró o no se encontró el tórax? Y el policía ni siquiera es capaz de desmentirlo. Yo simplemente transcribía lo que me iba diciendo mi jefe. Oficialmente la investigación avanzó sin hallarse el torso de Edwin Arrieta, pero ¿por qué la policía se desdijo de su primer hallazgo aquel 6 de agosto? Ostras, esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo, la verdad. Pero aquí tenemos ya de nuevo otro supuesto error de la policía tailandesa, porque hasta el momento no se ha encontrado el tórax, o es lo que parece, porque es que si no, si se encontró, entonces el señor Big Joe, que tenía información de que ese tórax tenía una supuesta cuchillada, una supuesta puñalada. Vamos a ver aquí qué es lo que pasa con este tórax. Aquí está declarando el policía, el juez le pregunta, al parecer, y según dice este programa, y el policía dice que, bueno, él redactaba lo que le decía a su jefe. Y su jefe le redactó que lo que se encontró era eso, la cabeza, la mano izquierda y el tórax, cosa que no cuadra con lo que sale en las fotografías, ¿no? En las fotografías vemos que, o según lo que relata la policía tailandesa en otros informes, se había encontrado parte de un brazo, la mano izquierda, parece ser, y esa cabeza, que luego sacan como varias fotografías de la cabeza y como que parecen incluso hasta distintas en las dos fotos, en blanco y negro. De hecho, hay gente que tiene dudas de que estas fotos del cuerpo que sean realmente oficiales, sino que las sacan en cierta manera, un poco de esa forma, para hacer el reportaje fotográfico. Esto yo no lo sé, no tengo ni idea de si son verdaderas o si simplemente es para colocar aquí la fotografía y el archivo fotográfico de los restos. Pero si aparece o no aparece el tórax es un elemento crucial para este juicio que se está celebrando en la Corte Provincial de Koh Samui, y para delimitar cuál fue la causa de la muerte, pues el juez está preguntando, ¿pero ese tórax se encontró o no se encontró? Y es que dicen que no lo saben. La pregunta clave que le voy a formular a Álvaro es que esto es tremendo, pero claro, ante un crimen en el que ha habido un descuartizamiento, hay que preguntarlo. ¿Ha aparecido o no ha aparecido el torso de Edwin Arrieta? Oficialmente no, oficiosamente lo vamos a analizar ahora, porque los documentos policiales que forman parte de ese sumario sí que reconocen que entre varias partes encontradas hay un tórax. Entonces, vamos a analizarlo porque seguimos conociendo muchas incongruencias de un informe policial que despista mucho. Documento número 241, fechado el 4 de agosto. Ahí comienza el relato policial sobre las partes del cadáver de Edwin Arrieta que aparecieron durante los días siguientes a ese presunto crimen. Primer relato, ¿qué partes encontraron los agentes en el vertedero de Koh Phangan? Ahí, por ejemplo, entre ellas, los agentes dicen que aparecen las dos piernas, posiblemente del cuerpo del cirujano colombiano, envueltas en bolsas verdes y negras. El oficial de policía en la comisaría de Koh Phangan. Se encontraron partes de piernas humanas. O sea, a ver, es que esto a mí me está despistando muchísimo este informe. O sea, dicen que se encuentran partes de las piernas y ahí yo estoy viendo una cadera. O sea, en este informe, en este documento, es que me parece esto rarísimo. Es que es muy raro este informe. O sea, aquí dicen, se encontraron partes de piernas y lo que sale en la foto es la parte de la cadera. Pero bueno, ¿qué es esto? Va, digamos, elaborando ese informe que recolecta de las pruebas que le informan desde el lugar donde aparecieron estos restos. Policías que se desplazan después a donde les lleva Daniel Sancho, les indica, previa compra de ese kayak la noche anterior por 1.000 euros, que se deshizo de otros restos de partes de ese cadáver en
una playa, la playa de Salad Beach. Buscan los policías a unos 200, 300 metros mar adentro y recuperan, insistimos, según ese documento oficial, y que sigue valiendo este documento oficial para todas las partes del juicio, 3 partes de ese cadáver en concreto. Concretamente son una mano izquierda, la cabeza y aquí está la clave, y un tórax. Es decir, los agentes dicen que entre las 7 partes encontradas, 7-8 partes encontradas, sí existe parte de un torso recuperado del fondo del mar. Casualmente, pocos días después de este hallazgo, acuérdense, el famoso Big Joke, por entonces número 2 de la policía tailandesa, hace una rueda de prensa y ahí anuncia a bombo y platillo que existe una supuesta camiseta de Edwin Arrieta con una incisión de un cuchillo y asegurando que Daniel Sancho apuñaló a Edwin Arrieta. Insistimos, un número 2 de la policía tailandesa concluyendo una puñalada que después, esto es importante, no se ha podido demostrar. Esto generó mucho revuelo la semana pasada en la corte de Koh Samui. El juez, muy molesto, le preguntó al agente encargado de transcribir esta información: oiga, ¿pero existe o no existe ese torso? Y el policía dijo textualmente: no lo sé, solo transcribía lo que me decía mi jefe. Y ese jefe, Joaquín, va a declarar precisamente mañana en la corte de Koh Samui. Mañana tendremos la declaración del jefe a ver qué dice sobre el tema del torso. Esto ya es una película, cada parte de este caso. Es alucinante. Pero que se están preguntando casi 9 meses después cuáles son las partes que se recuperaron de Edwin Arrieta. Pero ¿qué estamos viendo, no? Es que la instrucción de este caso, la investigación policial, es casi ridícula. Que muchas veces a mí me critican por dudar de esto, dudar de lo otro. Pero ¿cómo no vamos a dudar de esto? Pero ¿cómo no vamos a dudar de esto que estamos a lo que estamos asistiendo? Es que nunca habíamos visto nada igual, en ningún caso, evidentemente seguidos desde España, pero ni en otros casos, ¿no? De otros países que a lo mejor cada uno pueda llegar a seguir, pero es que esto es un despropósito todo el rato van saliendo cosas, cuchillo, que si los restos, que si este informe dice esto, que si el otro informe dice lo otro, si hay una fotografía que no parecen ellos, todo el rato. Las declaraciones del policía Big Joke, nadie decía nada sobre ellas, es como, bueno, sí, da igual, Big Joe declara esto, declara lo otro, tal, pero bueno, no importa, ¿no? Está diciendo que hay una cuchillada sin torso, bueno, da igual. Daniel Sancho es culpable, no hay que decir nada más. Y así seguimos, declaraciones de Frank Cuesta y nada, seguimos ese relato y eso es lo que vende. Tailandesa hay fotografías. ¿Se fotografían las partes del cuerpo de Edwin halladas? No lo puedo corroborar porque las fotos son en blanco y negro y no aparecen de una forma... ha parecido ver una mano. Pero en aquel... Ha aparecido una mano, ha aparecido también bolsas con restos que no sabemos de lo que es. ¿Esos restos están ahora mismo en un anatómico forense? Sí, esos restos forman parte del informe forense. Es tan fácil como ir al anatómico forense y ver si efectivamente hay un tórax o no hay un tórax. Es que los forenses... Pero yo lo que digo es que hay mucha gente que puede decir, bueno, puede ser un error de transcripción del policía, puede ser que sea de otra persona, pero realmente es curioso que 7 de las 8 partes que encuentra la policía, la única parte que no se analiza y que no aparece es el tórax. Es que los forenses todavía no han declarado, declaran el 3 de mayo. Es que es raro, aparte es una parte muy importante. Sabemos todo lo que pasa en Tailandia con el tema de los órganos, etcétera, y eso pues da un poco de miedo ya hasta decir ciertas cosas que opina un poco la gente alrededor de ese tipo de cuestiones en un país como Tailandia, ¿no? Pero bueno, nosotros ni siquiera vamos a verbalizar cada una de esas conspiraciones que habría o que seguramente mucha gente va a opinar alrededor de esta nueva filtración de que sí se había encontrado el tórax en ese momento. Con lo cual los forenses tienen que decir sí o no y además científicamente probarlo si existe ese torso o si no existe. Y hay otra cosa, Joaquín, que también, bueno, lo sabe María Vicente, la declaración de Daniel Sancho el día 24 de abril, finalmente. O sea, se adelanta. Se adelanta el 24, justo casualmente cuando la policía de Koh Phangan convoca una rueda de prensa para hablar sobre esta investigación. Vamos a seguir avanzando. Qué casualidad, ¿eh?
Justo, ¿eh? Qué casualidad ahí, justo. En 2 días, rueda de prensa de la policía tailandesa en Koh Phangan, o sea, en la otra isla, donde ya habían hecho la primera rueda de prensa con el señor Big Joke. Se van a desdecir un poco de las cosas que contó Big Joke en sus entrevistas. Van a decir ahora no tiene nada que ver Big Joke. No sé realmente qué es lo que van a decir. Yo no creo que aporten mucha cosa nueva, sinceramente. Pero bueno, será importante. ¿Querrán condenar a Daniel Sancho antes de que el juez diga nada? Sí, una vez examinado los restos hallados. Para ser concretos, todos los restos hallados por la policía tailandesa de Edwin Arrieta se devolvieron ya hace semanas a la familia y están incinerados. Es decir, si ahora mismo alguien quisiese hacer una segunda pericial, es completamente imposible porque esos restos ya los tiene la familia en Colombia y ya han sido incinerados. Y sobre todo, algo importante que hay que recalcar, puede haber, yo no me voy a meter en si es culpable, si es inocente, hacia dónde apunta la investigación o hacia dónde no apunta. Lo que yo quiero reflejar aquí, Joaquín, es que he estudiado ese sumario y ese sumario es un completo desastre. Bajo mi punto de vista, es un completo desastre porque aquí en España, con todos los elementos que tenemos, bajo mi punto de vista es completamente impugnable. Y sobre todo, recalcar que no hay torso. No hay torso. Madre mía, es que fíjate, es que si Daniel Sancho llega a ser culpable, es un desastre lo que se ha hecho. A mí me parecería hasta mal. Me parecería hasta mal si Daniel Sancho premeditara el crimen, lo hubiera hecho de la forma en la que lo dicen y es verdad absolutamente todo lo que han dicho hasta el momento, me parecería hasta mal. Lo que están haciendo es una vergüenza. O sea, es un despropósito a unos niveles lo que ha pasado con este caso, sea inocente o culpable, como está diciendo Álvaro López, pero de una magnitud que es alucinante, es alucinante. Lo peor, evidentemente, es para los familiares de la víctima. Lo peor es eso mismo. Que yo, ya te digo, puedo creer más o menos inocente a Daniel Sancho, pero de ahí a pensar en la familia de la víctima, etcétera, y lo que tienen que ver, o sea, tienen que ver todo este tipo de errores garrafales y cosas que son para alucinar, que cualquiera ve este tipo de cuestiones y dice... O se echa las manos a la cabeza, como está diciendo Álvaro López, que él sí se ha podido estudiar ese sumario porque lo tiene desde hace mucho tiempo, al parecer. Desde hace unos meses, según él habría dicho, y se ha estudiado ese sumario y que la causa podría ser incluso impugnable, dice. Es que... La investigación policial, pero evidentemente. Álvaro, pero el grueso de esa investigación policial, el grueso de ese sumario, forma parte, lógicamente, de la investigación policial. Álvaro, haces un ejercicio de permanente comparación con si ese sumario sobreviviría a nuestras reglas. No. En España jamás se devolvería el cuerpo de una víctima, jamás. Hasta que un juez en última instancia, acabado el último recurso, decida devolver el cuerpo, porque es una pieza de convicción tan importante. Fíjate, el mero hecho de que la ciencia pueda avanzar durante un recurso hace imposible devolver un cuerpo. Yo estoy de acuerdo contigo en el que se podría haber hecho muchísimo mejor. Del mismo modo te digo que hay tres o cuatro puntos en este sumario que son fundamentales, desde la propia confesión del investigado, eso es lo que le destroza procesalmente, y entiendo que hay cosas que te llamen mucho la atención. Por ejemplo, cuando dice el juez, Ospina va a declarar, pero solo puede decir esto y esto. En España eso es imposible. Hablando de Ospina, Ospina es el abogado que representa los intereses de la familia de la víctima, de Edwin Arrieta, aquí en España, y que llega a Tailandia en calidad de testigo para declarar mañana mismo, para reflejar el daño, el perjuicio económico que la muerte de Edwin le ha provocado a la familia y por lo tanto fijar una indemnización. María, ¿qué ha dicho Juan Ospina a su llegada? Pues acaba de aterrizar aquí en Koh Samui, acabamos de hablar con él y nos confirma, Joaquín, que su declaración no será mañana, sino el miércoles 24, aunque mañana, cuando empiecen de nuevo estas sesiones... Ostras, el miércoles también Juan Ospina, o sea, el 24 va a ser el día clave, ¿no? El 24 va a ser el día bomba, por así decirlo. Declaraciones de la policía tailandesa, una rueda de prensa, la declaración de Juan Ospina, que pensábamos que era mañana,
y luego la de Daniel Sancho, el mismo día todo. Se terminará de perfilar quién declara cada día, porque tenemos que decir que está siendo bastante caótico el saber qué testigos van a declarar cada día, porque ni siquiera en muchas ocasiones cuando empieza el juicio por la mañana nos lo saben confirmar los abogados tailandeses, que nos estamos enterando prácticamente cuando se celebra el receso, cuando ya ha empezado esta sesión, así que mañana se terminará de perfilar cuándo declara, pero en principio él nos ha dicho que Sí que es verdad que cuando voy a la prensa o intento fijarme en cuándo hay días de juicio, cuándo va a declarar este testigo, el otro, quiénes van a declarar cada día, si es que parece que no se sabe nada, o sea, literalmente, ¿quién ha declarado el último día, no? Lo hemos sabido ya con el paso del día prácticamente, ¿no? ¿Y quién va a declarar esta semana? Si es que no se sabe nada. Es una cosa rarísima lo que está pasando con este juicio y lo hermético que está siendo en cuanto a los testigos también. Próximo miércoles 24 de abril. Nos dice que es una decisión la de que venga él a declarar como testigo, que se ha tomado durante este fin de semana después de haber mantenido varias reuniones con Darling, con la hermana de Edwin Arrieta, que ha estado en España, como ya sabéis, y que el tribunal les había ofrecido que esta semana viniese alguna persona en representación de la familia para declarar ante la posibilidad de que lo hicieran los padres de Edwin o su hermana, y que han determinado entre todos que sea él, Juan Ospina, el que finalmente declare e intente demostrar que Edwin Arrieta era el sustento económico de su familia. Él nos dice que los abogados de aquí de Tailandia han cifrado la máxima indemnización en más de 700.000 euros, pero que la familia de Edwin no quiere venganza sino justicia, y que ellos tan solo piden 410.000, que él se va a basar en hechos y no en suposiciones en su próxima declaración como testigo. Vamos a escucharle. La familia de Edwin se encuentra en una situación muy difícil económicamente, hasta el punto que el padre de Edwin, Leobaldo, va a tener que volver a realizar algunas actividades laborales. Esto se le ve muy cansado a Juanjo, ¿eh? Se le ve muy cansado aquí en este vídeo. Parece ser que es justo cuando ha llegado, ¿no? Se ve que es alguna zona del aeropuerto de Koh Samui, pero se le ve destrozado, ¿eh? En este vídeo. De manera independiente, como autónomo, para intentar tener nuevos ingresos que puedan sufragar los gastos domésticos. La situación también de Darling es muy dura porque trabajaba con su hermano y toda la familia se ha quedado totalmente desamparada con este hecho. Desde una perspectiva personal es muy triste, la familia Arrieta sigue rezando todos los días. Es decir, que no solo piden una sentencia ejemplar para el que consideran asesino de su familiar, sino que además, al ser el único sustento o el sustento principal de la familia, piden una indemnización en torno a los 400.000 euros. Volviendo a la investigación, hay un documento oficial donde se recoja que, entre otras partes del cuerpo de Edwin Arrieta, ha aparecido el torso. En ningún documento forense oficial aparece el análisis de ningún torso, Joaquín. ¿Esto es concluyente a la hora de establecer el mecanismo de la muerte? No es concluyente porque no aparece un torso y por lo tanto no se puede determinar Luego, la ¿por causa qué es de la relevante? muerte. Porque vendría a acreditar una investigación defectuosa. Bastante defectuosa, porque no solo es la parte del torso, hay muchos elementos más, por ejemplo, los cuchillos que la policía dice que los compró para matar, asesinar, descuartizar, pero que hoy en día no hay ningún cuchillo de los que compró Daniel Sancho, y esto es pura información judicial de los documentos, que acrediten cómo lo acuchilló, que acrediten que lo utilizó, que tenga ADN de los dos. Madre mía, es que es una barbaridad el tema de los cuchillos, ¿eh? O sea, no hay absolutamente ningún cuchillo con ADN de los dos, sino que es uno que apareció ahí de repente y que supuestamente tiene ADN de 3 personas. Es que, ¿cómo no vamos a especular con este caso? Pero ¿cómo no vamos a especular por Edwin y de Daniel Sancho? Pero evidentemente, pero hay un dato. Que no haya aparecido, no sé si eso no es relevante, pero que Joaquín utilizó un cuchillo para descuartizar. Evidentemente, es que Daniel, en esa declaración, lo que dice incluso, habla de la sierra también. Pero hay un dato. O sea, habla de la sierra. Lo que yo me refiero y lo que insisto, en ese documento oficial, en ese sumario, no hay ningún cuchillo que haya encontrado la policía con ADN, restos de Edwin y de Daniel Sancho,
que haya utilizado ¿Y para esa cometer ese investigación, descuartizamiento. Álvaro, es un dislate de tal calibre que justifica o explica la comparecencia, la rueda de prensa de la policía tailandesa creo que es pasado mañana, ¿no? El miércoles, si no me equivoco. Pues fíjate que seguramente pueda llegar a ser también un poco por eso, por el tema de estas supuestas irregularidades que habrá llegado a oídos de la policía, que habrá llegado a oídos, ¿no?, de la policía, en este caso de esas islas, y que van a dar esa rueda de prensa, no sé si para echar balones fuera o qué es lo que va a pasar, pero bueno. Por cierto, Álvaro López, estoy viendo también que está siendo un reportero muy bueno para este caso. Mucha gente lo criticaba mucho. A mí personalmente siempre me ha gustado bastante. Sí, creo que lo he criticado en alguna ocasión por alguna cosa y tal, pero últimamente me parece que está haciendo un trabajazo ya. Bueno, yo ya se lo dije en la entrevista que tuvimos con el tema de la reconstrucción, cuando él había dado ciertos apuntes ya en aquel momento. Me pareció que estaba haciendo buen trabajo y ahora pues incluso más me atrevería a decir. Nos movemos ahora para el programa En Boca de Todos, que van a poner de nuevo el tema del mensaje de las setas. Creo que han puesto lo que es la conversación completa, que ya la tenían desde hace tiempo, o que parece que ahora le han sumado algunos mensajes, como el tema de las alucinógenas, un mensaje que nosotros habíamos rescatado hace unos meses y que ahora pues está en boca de todos los medios de comunicación, como por ejemplo este. Vamos a verlo. La noche del crimen, y dice tal que así: tomamos setas alucinógenas y le perdí. Pero ha contado mucho más, vean. Hola, Darling, no sé nada de él tampoco. He estado tratando de ponerme en contacto con él. Son los mensajes que Daniel Sancho le envía a la hermana de Edwin Arrieta después de que ella le llame insistentemente. ¿Qué? Dios mío. Se fue solo y no lo localizo. Le he llamado 1000 veces. En ese momento Edwin ya está muerto. Daniel se muestra preocupado. Asegura que tampoco sabe dónde está y apunta a que habían tomado drogas. Verás, tomamos unas setas alucinógenas y le perdí, básicamente. ¿Qué? Dios mío, a mi hermano le pasó algo. Setas alucinógenas, ¿quería usarlas como coartada? ¿Reportaste a las autoridades? Voy a ducharme y voy a la policía. A ver, es que realmente no es extraño, ¿no? O sea, si me dices en España, pues me hubiera parecido muy extraño ese mensaje, pero viniendo de Copangan, es que no me parece extraño absolutamente para nada. Pero es que para nada, ninguno de los mensajes que coloca Daniel Sancho aquí están de vacaciones, tranquilos, en Copangan, en la fiesta de la luna llena. Y sabemos que eso lo venden en cualquier lugar y en cualquier fiesta ahí. Yo pensaba que le pasaba algo conmigo y por eso no me contestaba. Dios mío, voy a ir al sitio donde le vi por última vez. Horas después, la policía encuentra los primeros trozos del cadáver y Daniel Sancho termina confesando. Es cuando su padre, Rodolfo Sancho, escribe a la familia de Edwin. No tengo palabras para expresar el horror que siento con esta situación. Es obvio que mi hijo tuvo algún tipo de brote psicótico o que tenía alguna enfermedad mental que nunca había aflorado, pero sin duda no hay disculpa ni perdón para lo que ha hecho. ¿Un brote psicótico? Le contó también Daniel a su padre que habían tomado setas alucinógenas. Espero que tarde o temprano encontréis la paz en vuestros corazones. Yo no sé si volveré a encontrarla. Juan Gonzalo Espina, abogado de la familia Arrieta, ¿qué tal? Buenas noches desde Cosamuy, Nacho. ¿Dónde estás ahora? Me encuentro en Cosamuy. A continuación nos vamos a reunir con los abogados de la familia Arrieta. Mañana comienza la sesión del juicio oral, continúa, mejor dicho. El miércoles declararíamos nosotros y el jueves se puede prever que declare Daniel Sancho. ¿Declaras tú en representación de la familia Arrieta? Así es, el miércoles declararía yo en el estrado. Vamos a ilustrar al tribunal sobre algunos aspectos en los que ha quedado la familia Arrieta tras la muerte de Edwin. Vamos a apuntar por un lado el aspecto económico y por otro lado el aspecto personal. Es una decisión que tomó la familia el viernes y el sábado con la presencia de Darling en Madrid y tras estar reunidos todos decidimos que era la mejor opción. Darling, ¿por qué no ha podido viajar a Tailandia para prestar declaración en primera persona? Claro, en primer lugar habíamos solicitado que declarasen sus padres, sin embargo los mismos tienen una edad bastante avanzada, solicitamos su declaración por videoconferencia, pero el tribunal por los medios telemáticos lo descartó. Finalmente, en segundo lugar, solicitamos la declaración de Darling, que consideramos para entrar en el país la semana pasada, que podría haber sido algún abogado. El otro día la hermana de Edwin Arrieta
venía a plantear que en las conversaciones que tuvo con Daniel Sancho en las horas posteriores al crimen y al descuartizamiento, él se excusó diciendo que habían tomado setas alucinógenas. ¿Ha leído usted los mensajes y en qué consisten? Sí, por supuesto, Nacho, hemos tenido acceso a esos mensajes que que constan en el expediente judicial y que yo creo que apunta como elemento indiciario a la premeditación, es decir, a que Daniel Sancho sabía lo que había hecho, sabía lo que había cometido y que tenía una coartada clara para intentar esconder el crimen en la tesis que hemos venido defendiendo, que era que él quedara impune de esto que había cometido, unido a que en el lugar donde acaba con la vida de Edwin Arrieta no era la habitación de hotel en la que él se estaba quedando, donde él había hecho su check-in con días anteriores, está en una habitación en donde mata a Edwin Arrieta, en donde... Sí, pero aún así es que si ha quedado probado en el juicio que la señora sí tenía como esa pregunta de Daniel Sancho de un permiso para grabar allí vídeos, eso, según algunos medios de prensa, por lo que se ha filtrado del juicio, dicen que la señora del bungalow habría dicho que sí, que sí tenía un permiso especial Daniel Sancho que le había pedido para grabar allí esos vídeos de cocina. Es que es algo que la defensa venía contando, que a muchos, bueno, nos puede parecer raro o no, pero sí es cierto. Y si la señora ha dicho que sí, pues entonces queda un poco descartada esa premeditación por llevar sus pertenencias a otro bungalow, ¿no? Por alquilar un bungalow aparte de ese hotel que era el Pamimán que había alquilado para un día, supuestamente, porque no sabemos cuándo es el billete de vuelta de Edwin Arrieta, pero es raro, ¿no? O sea, va a estar un día en la isla y era solo ese hotel el que tenía, pues claramente tendrían que alquilar otro. Y es por eso que nos faltan hoteles ahí, nos falta un lugar donde se tuviesen que quedar. Y es por eso que Daniel Sancho alquila ese bungalow, lo alquila para, creo que se habían dicho 6-7 días o algo así, y luego tendría que alquilar otro, claro. Es que al final nos paramos a pensar en el tema de lo premeditó por el cambio de bungalow, ya, pero es que ¿dónde se iban a quedar si no luego? Es que es algo también a plantearse. La única exclusivamente están los cuchillos y esa sierra, y creemos que este es otro elemento más para apuntar que Daniel Sancho sabía precisamente y concretamente que acabaría con Edwin Arrieta en esa habitación del hotel, que no era la que debería de dormir. Cuando llegó la policía, ¿se encontraron los cuchillos y la sierra que utilizó Daniel Sancho o se deshizo de estos elementos? Lo digo porque... Se deshizo de ellos, vale. Porque como dicen que han aportado un cuchillo 15 días después, con sangre, que no era ninguno de los que compró, básicamente con conciencia forense eliminó pruebas. Sí, perdona, Nacho, que te corte. Vamos a ver, uno de los cuchillos lo encontraron dentro de lavaplatos y la policía lo encontró en el lugar del crimen en el momento de que accedieron a la habitación. Ese cuchillo tiene ADN de manera indiscutible y irrefutable. Ahora parece ser como gran prueba de descargo es que el ADN se realizó 2 semanas después. Bueno, pues a mí me gustaría que todos nuestros laboratorios en España, cuando van a averiguar el ADN de un cuchillo, pues se realice en 2 semanas de tiempo. Luego, el debate se ha suscitado porque es cierto que hay un cuchillo que se ha aportado a la causa, que estaba la policía reconstruyendo todos los elementos a los que pudo acceder Daniel Sancho para descuartizar el cadáver, y es un cuchillo que solicitaron a la propietaria del resort donde había acabado con la vida de Daniel Sancho. Pero este cuchillo no tiene ADN y yo creo que no se ha discutido, no es objeto del debate la utilización de este cuchillo. Por lo tanto, yo creo que es simplemente una táctica de distracción y también de poner una cortina de humo en la opinión pública de que nos parecen los cuchillos con los que acabaría o con los que descuartizó a Edwin Arrieta, lo cual es falso. Lo cual es falso, o sea, está diciendo que es falso. El tema de los cuchillos que salió el otro día, que se filtró, está diciendo aquí Juan Ospina que sería falso. O sea, de lo que hablábamos el otro día de aquel cuchillo que de repente apareció con un alelo de hasta 3 personas, eso lo sacó el medio Caso Abierto, y luego Valfagón también entró en distintos programas a decirlo, que había un cuchillo que había puesto la policía tailandesa que tenía ADN, ¿no? De Edwin Arrieta, de Daniel Sancho y de una persona desconocida. Bueno, aquí Juan Ospina dice que ese tipo de cuestiones son falsas, que no sabemos realmente qué es cierto o qué no,
pero bueno, lo que acredita la defensa es eso, que había un cuchillo, como ya os contamos, que tenía ADN de 3 personas. Una última pregunta. Estoy leyendo muchísimas críticas en España que vienen a decir que el abogado de la defensa de Daniel Sancho es una marioneta en manos de los abogados españoles, y hay una crítica subyacente que es cómo los abogados españoles pueden dar órdenes a un abogado tailandés cuando el que conoce el procedimiento es él, y que se despidió a un abogado de pago para coger a uno de oficio menos experimentado. Bueno, a mí por respeto no se me ocurriría jamás decirle a los compañeros que están en Tailandia qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacer su trabajo. Intento ser muy respetuoso, les dejo todo el camino abierto para que ellos decidan cómo, cuándo y de qué manera tienen que realizar su trabajo. Yo también creo que la reflexión tendría que ser es que para entender este procedimiento habría que estar aquí en Koh Samui. Hay que conocer la cultura tailandesa, las leyes tailandesas, cómo piensa el juzgado, el tribunal, la policía, para luego hacer juicios de valor. Yo creo que pelear este procedimiento en platós de televisión no es lo más idóneo y bueno, sobre esa crítica no puedo añadir nada más. Señor Ospina, gracias por atendernos. Bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que dice por aquí Juan Ospina, de que este procedimiento no se defiende en los platós de televisión. Simplemente, bueno, evidentemente de cara al público y a la opinión, ¿no? Porque al final es muy grande, ¿no? O sea, esto es un caso gigante y los medios, ¿no? Y algunos programas que se están viendo también en todo el mundo vienen también de los programas de televisión en España. Así que, bueno, sobre todo aquí en esta última parte sí estoy de acuerdo con Juan Ospina, lo que cuenta un poquito y habla también sobre esos mensajes, sobre los cuchillos. No ha quedado muy claro, la verdad. O sea, lo que dice por aquí Juango, con la información que se filtraba el otro día, no sé, no queda muy claro el tema de los cuchillos. Es que, otra vez más, es lo que decimos siempre, que nada está claro en este caso. Suerte en la declaración. Un saludo, gracias. Carlos. Bueno, referente a lo del consumo de hongos alucinógenos, una cosa es decir, alegar y otra es demostrar, ¿no? Los hongos alucinógenos normalmente tienen una vida en el organismo humano de unas 6 horas. Evidentemente, eso para demostrarlo en el caso de que Sancho también los hubiera consumido. Por otro lado, el de los restos biológicos, de los restos del cuerpo que se encontraron del señor Arrieta, si no estaban completamente desanguinados, es decir, si todavía conservaba algo de sangre, se pudieron extraer esas muestras de sangre para enviarlo a toxicología y ver si realmente se habían consumido esas drogas alucinógenas o no. Ya, pero eso se hizo, pues seguramente que no, como muchas otras cosas, ¿no? También se decían en la rueda de prensa, creo que fue, que el resultado de las pruebas de sustancias a Daniel Sancho había resultado negativo. Ya, pero ¿y si fuera positivo realmente lo dirían? ¿O supuestamente o presuntamente falsificarían también esa prueba? Porque Koh Phangan, sabemos cómo es, esas islas, las fiestas, el consumo de sustancias, vemos que está ahí por todas las islas y por todas esas fiestas. Quieren tapar un poco todo eso. Acordaos que Tailandia es muy estricto con el tema de las sustancias. Y si has consumido allí y quién es el proveedor y de dónde sale, pues a lo mejor no querían que un caso tan grande en el cual sabían perfectamente que Rodolfo Sancho era un actor famoso en España, no querían que este caso se convirtiese en un prejuicio también para Tailandia en ese aspecto. A lo mejor hay ciertas cosas que se están tapando en este caso y esa podría ser una de ellas. Yo lo dejo como una duda también, ¿no? Y por otro lado, es importante saber esto en qué contexto se hizo. Es decir, si estas manifestaciones se las hace solamente a la hermana para desviar la atención o si se las dice a la policía. Si se las dice solamente a la hermana no tiene ninguna relevancia. Claro, es que no es que esté utilizando el hecho de que hubiesen consumido setas alucinógenas para evadir cualquier tipo de responsabilidad. Yo creo que es algo que le dice a la hermana simplemente para dar una explicación de por qué no está con Edwin y quitarse un poco, digamos, el marrón de encima y no tener que dar ninguna explicación, ¿no? O a lo mejor es que estaba diciendo la verdad. También nos lo llegamos a plantear. A lo mejor es que sí que habían consumido ese tipo de sustancias y que no todo tiene que ser según el relato oficial de los hechos, ¿no? Es que hay muchas cosas que hay que plantearse, como siempre digo. Yo, y lo voy a dejar por aquí, en este nuevo extracto o estreno, como queráis llamarlo. Ahora dentro de un rato nos veremos con un nuevo vídeo también. Estaremos
haciendo diferentes vídeos esta semana sobre el caso Daniel Sancho, porque la verdad es que hay mucha tela que cortar. Sé que muchos de vosotros también estáis enganchados, por así decirlo, a todo este tema, que queréis justicia para las dos partes, obviamente, y que veremos qué sucede finalmente con el juicio por el caso Daniel Sancho. Yo me despido por aquí, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos luego con el siguiente vídeo.